Bueno, buenos días, bienvenidos a Principia y agradecerles a ustedes su presencia este sábado mañanero de otoño por acercarse a este museo que lo que pretende, más ni menos, es divulgar ciencia. Y hoy tenemos una buena ocasión para cerrar esta mañana, en esta jornada, la Semana de la Ciencia, la Semana Europea de la Ciencia que hemos venido celebrando desde el lunes con la inauguración de la exposición, la fantástica exposición que Manuel Benítez ha colgado en los pasillos del Museo Principia, y que a lo largo de los demás días de la semana hemos tenido actividades fundamentalmente para los más pequeños, y que hoy pues culmina con esta conferencia que cierra la semana y abre un ciclo, porque es la primera conferencia del ciclo de los sábados en Principia Disfruta con la Ciencia. Ya saben ustedes que vamos por la 12ª edición de este ciclo. Han pasado por aquí más de 80 conferenciantes y que todas esas conferencias las pueden ustedes ver en YouTube, si ponen el canal de Principia Málaga, o directamente en nuestra página web, la página web de Principia. Pueden ver ustedes todas estas conferencias que son ya un patrimonio muy interesante para profesores y público general que esté interesado en alguno de los temas. Así que ahí hay un recurso educativo importante, y esa conferencia, la conferencia que nos imparte hoy Manuel Benítez Azuaga, formará parte también de esta colección. Manuel Benítez Azuaga, que podéis llamarle, todos sois muchos, debemos ser los amigos de Manolo, yo también me considero amigo de hace tiempo, nos conocemos desde hace bastantes años, y coincidimos aquí en Málaga, cuando yo llegué a Málaga en el año 80, hace muchos años, mejor decirlo así. Y hemos hecho muchas colaboraciones, hemos participado en muchos congresos, eventos de todo tipo, y nos ha unido fundamentalmente pues nuestra pasión por la ciencia, en este caso por la biología. Y para mí Manolo ha sido una referencia clara. Yo desde el principio vi su forma de trabajar, su dedicación exhaustiva, su calidad, y ha publicado libros, ha hecho sobre todo las fotografías y sus paseos por la naturaleza. Siempre ha sido un placer escuchar sus explicaciones, sus itinerarios. Así que en esta ocasión, cuando ya con la jubilación empezamos a tener cierto tiempo para preparar cosas, pues Manolo hizo una exposición en la sala Siglo de Unicaja, y le dije: Manolo, esa exposición tiene que venir a Principia. Y bueno, no es la misma, sino que han enviado fotos nuevas, fotos muy recientes, maravillosas, de los bosques de la selva de Irati y de otros bosques de España, y la pueden disfrutar ustedes al salir, y también disfrutar de esta charla que él nos ha preparado con todo el cariño. Así que les agradezco a ustedes su presencia, les invito a seguir participando en las demás conferencias del ciclo, y agradezco por supuesto a Manolo que haya recogido este reto y lo haya hecho suyo. Así que muchísimas gracias y bienvenidos. Bueno, pues yo no tengo más que, en principio, por supuesto, agradecer a Principia la ocasión que me ha dado, pues por un lado para exponer algunas de mis fotografías y para iniciar el ciclo de conferencias de este año, ¿verdad? También agradeceros a todos, bueno, pues de estar por aquí, a muchos amigos, ¿no?, que es sábado por la mañana, que igual podíamos estar posiblemente en otro sitio mejor. Intentaremos que sea suficientemente atractivo, y que no nos arrepentamos de haber venido, por lo menos. En principio, esta charla yo la quería orientar hacia la fotografía, puesto que ya que está ahí la exposición, la verdad es que yo fotografía he hecho siempre, pero uno la hace siempre en plan un poco documental, ¿no? De hecho, tengo varias publicaciones con el soporte, digamos, documental de esas fotos. Pero hace un año, coincidiendo con mi jubilación, el Centro de Profesores de Antequera me insistió mucho en que querían una exposición mía de fotos y demás, y total, me lancé a ello. A partir de ahí, pues esta es la cuarta, es la cuarta, o sea, va uno ya lanzado. De hecho, ya este verano y hace poco me he ido a hacer fotos, expresamente, me he ido al Pirineo Navarro a hacer fotos, o sea que ya me lo he convertido en una nueva ocupación, por así decir.
Claro está, lo que pasa es que esas fotos no son solamente, digamos, algo artístico, ¿verdad? Sino que hay algo más. Es lo que quiero que veamos aquí hoy. Cómo a partir de esas fotos del paisaje nos abre una puerta a el conocimiento del medio ambiente. Es decir, que se convierte en un instrumento, ¿verdad? De hecho, hoy en día está ya bastante avanzado, de hace unos 12 o 13 años, cada vez más, que los estudios de medio ambiente, la ordenación del territorio y la conservación de la naturaleza se está haciendo a través de estudios de paisajes, ¿verdad? Con lo cual, pues bueno, a eso es lo que quisiera yo incidir, de manera que vamos a hacer la charla, digamos, como en dos partes, ¿verdad? Una primera parte va a ser un poquito más técnica, tenemos que abordar lo que es el concepto de biodiversidad y la importancia que tiene. Después hablaremos del paisaje, en el sentido este que os he estado comentando antes. Y una segunda parte que ya nos dedicaremos a hacer un paseo, digamos, por muchos espacios malagueños sobre todo, el Torcal, la Sierra de las Nieves, Fuente Piedra, etcétera. Y a partir de fotos de los paisajes de estos espacios naturales, vamos a ir interpretando ese medio ambiente. De manera que ese sería el contenido, en principio. Mientras había puesto aquí otro PowerPoint con fotos diversas de muchas especies, de la enorme riqueza que tenemos en Andalucía de especies. Muchas de ellas son endémicas o con características particularmente especiales. Bien. Entonces, vamos a empezar. Vamos a bajar un poquito la luz porque... Ahí va. Para que se vea mejor. Bueno. Empezamos, por tanto, un poquito hablando de lo que es la biodiversidad, ¿verdad? La biodiversidad, yo creo que todos sabemos bien lo que es la variedad de seres vivos. Evidentemente el planeta es lo que es gracias a la enorme variedad de seres vivos que existen, a la interrelación entre todos ellos. El resultado de lo que es el planeta es consecuencia de los seres vivos. Porque muchas veces se ha dicho que el planeta da las condiciones y son los seres vivos, y los seres vivos también modifican el planeta. Y la biodiversidad es algo muy importante, como vamos a tener ocasión de ver. La biodiversidad, digamos, se establece prácticamente a todos los niveles de organización biológica. Es decir, podemos hablar de biodiversidad a nivel de biomoléculas, de células, a todos los niveles. Pero básicamente se refiere siempre a una diversidad genética, es decir, dentro de la especie, una diversidad de especies, es decir, hay pues 2 millones de especies en el planeta, por ejemplo, una diversidad de ecosistemas y algunos autores incluso hablan de biodiversidad cultural. Ahí no vamos a entrar tampoco. Evidentemente el tema de diversidad es un tema súper amplio, es decir, muchos de aquí que somos profesores sabemos que nos tiramos muchísimos días en clase tratando el tema con los alumnos, hay másteres enteros dedicados a la biodiversidad, por tanto aquí vamos a hacer simplemente recordar un poquito esos conceptos básicos, muy someramente, que nos ayude a entender lo que viene detrás. ¿Qué es la biodiversidad o qué representa la biodiversidad? Ante todo tenemos que saber que si ya hay muchas especies, ¿sabes? Por ejemplo, muchas las usamos para alimentarnos, ¿verdad? Otras las usamos pues como materia prima de muchísimas cosas, caucho, corcho, algodón, etcétera. También la usamos como fuente de medicinas, ¿verdad? De medicamentos que en principio salieron todos de ahí, que hoy día hacen químicamente la mayoría, pero que todavía hay todo un mundo ahí por descubrir. Es decir, que tenemos ahí, digamos, un patrimonio, un pool genético, con muchas cosas, la mayoría incluso, diríamos, por descubrir todavía. Por tanto, hay ahí un patrimonio, desde ese punto de vista, muy importante, muy importante. Pero también toda esa biodiversidad conforma lo que son, pues, el paisaje, por ejemplo, y eso es otro patrimonio que tenemos. La biodiversidad varía mucho en zona del planeta. Todo el mundo se puede imaginar que no leemos en un desierto, ¿verdad?, que en un alcornocal, obviamente. La biodiversidad
ha cambiado mucho a lo largo de la historia de la Tierra. Todo el mundo recuerda o sabe que durante la era secundaria, la famosa era de los dinosaurios, ¿verdad?, un meteorito cayó y las consecuencias fueron una extinción masiva de especies. Esos fenómenos como ese, esos eventos, han ocurrido a lo largo de la historia de la Tierra en muchas ocasiones, mayor o menor grado de impacto. Y eso siempre ha dado como consecuencia una extinción masiva, una extinción que ha marcado un cambio de era, el inicio, el nacimiento de una nueva época, donde a partir de las especies supervivientes y adaptándose a los nuevos hábitats que surgían después, empiezan a formarse especies nuevas. Como veremos, en la actualidad estamos asistiendo a un fenómeno parecido a ese, aunque no es tan puntual, pero vamos a tener ocasión un poquito de comentarlo también. Pero la biodiversidad, lo más importante que representa es un equilibrio del sistema. Todo está relacionado con todo, de manera que todas las especies tienen relación entre sí y con el medio físico. Entonces, ¿qué pasa si en una red quitamos un nudo? Evidentemente se desestabiliza, ¿no? De ahí la gran importancia, es decir, todas las especies colaboran al equilibrio global que tenemos en el planeta. De forma que si alteramos el equilibrio estamos perdiendo biodiversidad, si perdemos biodiversidad estamos alterando ese equilibrio. ¿Por qué está afectada la biodiversidad o la pérdida de biodiversidad? Antaño se ha hablado de extinción de especies, básicamente, ¿no? Se pierden especies. Las especies se pierden fundamentalmente porque se pierde su hábitat. Imagina que tenemos una zona muy bonita, natural, y de pronto pues la transformamos, un bosque que transformamos en un campo de cultivo o transformamos en una urbanización. ¿Qué ocurre? Que estamos evidentemente quitando ahí lo que hay. Pues, lógicamente las especies que ahí viven van a desaparecer. Si hay algunas que son endémicas de ahí, desaparecerían con ellos. Este es un fenómeno muy habitual. Toda la civilización humana está llevando eso como consecuencia. Eso lo vemos aquí muy bien. Esto es una foto nocturna del planeta, donde se ha hecho a partir de muchas fotos, evitando que no estuviera nublado. Y ahí se puede ver un poco cómo la especie humana tiene colonizado el planeta. Evidentemente zonas polares no, desiertos no, y hay zonas supermasificadas, ¿no? La luz nocturna permite apreciar el desarrollo. Esa es la foto de hace unos años ya. Habría que pensar cómo era hace un siglo o cómo será dentro de un siglo, hasta dónde llegarán las luces. Claro está. Si restamos espacio, quitamos espacio, estamos quitando vida, otros ecosistemas, está claro. ¿Qué pasa entonces con el equilibrio del planeta? Esa es una cuestión. Bueno, ya en el año 92 en Río se habló de desarrollo sostenible, sustentable. Se hizo un convenio sobre biodiversidad, estamos hablando de 1992. A partir de ahí es cuando empieza a usarse mucho el concepto, se empieza a hacer planes de todo tipo para conservar la biodiversidad. Ese pájaro que veis ahí tan curioso, que es como un pavo grande, es el dodo. Era un ave que vivía en la isla Mauricio, cerca de Madagascar, en el Índico. Fue descubierta por los colonizadores allá por finales de 1500 y, lógicamente, como no conocía al ser humano, el animal venía por allí, pues claro que hacía el colonizador, pues comida, le pegaba un palo y a la olla, a la cazuela, ¿verdad? Aprovechamos para beber. Vale, gracias. Bueno, pues yo la verdad que esto lo he estado usando durante muchos años con mis alumnos en el instituto para explicar un poco qué es lo que pasa cuando una especie desaparece, ¿no? Porque en 100 años el dodo desapareció. ¿Por qué desapareció? Porque se lo fueron comiendo. Bueno, eso también habría que discutirlo. Es lo que se contaba. Hasta no hace mucho era una cosa
digamos, el emblema, ¿no?, del conservacionismo. Decía, pues el dodo desapareció, una sobreexplotación, lógicamente, y desapareció. Y tuvo una consecuencia, aparentemente tuvo una consecuencia. Hay un árbol en esta isla, que se llama árbol del dodo. Este árbol, en la actualidad, todos los ejemplares que existen tienen más de 300 años de edad. Más de 300 años. Entonces, alguien asoció, es decir, que no hay individuos jóvenes, no se está reponiendo la población de esta especie. Alguien asoció quizás con la desaparición del dodo. El dodo comía semillas porque se han encontrado en animales disecados, comía las semillas de este árbol. Sabéis que muchas semillas tienen que pasar por el tracto digestivo de los animales para que con los jugos ácidos y demás se erosionen las cubiertas y pueda germinar, si no, no ocurre, ¿verdad? Entonces alguien asoció y, digamos, se ha quedado como un paradigma, ¿no? El paradigma, digamos, del tema. Luego, en la actualidad se conoce más y la verdad es que no fue la única causa que desapareciera. También los nidos eran muy expoliados por animales que llevó el hombre, gatos, perros, etcétera, ¿sí? Ratas. También el árbol, había otras especies, pero que también desaparecieron. Es decir, al fin y al cabo hace un conjunto de cosas y se ha perdido un poco el paradigma ese que suponía. Pero al fin y al cabo es lo mismo, nos permite explicar la importante relación que hay entre todo, ¿verdad? Esa relación que hay entre todas las especies y que mantiene el equilibrio. Cómo una especie que desaparece puede llevar al traste y hacer desaparecer, pues, un bosque entero. Y con el bosque todas las especies que viven en ese bosque. Y habremos perdido una gran biodiversidad, habremos perdido recursos, habremos perdido un patrimonio que había ahí y que desaparece. Es un poco la idea. Por supuesto, hoy en día, no me quiero extender mucho, el cambio climático está causando estragos. Está causando estragos porque el desplazamiento, digamos, de temperaturas, precipitaciones, etcétera, hay muchas especies que se han adaptado porque los cambios climáticos han sido normal en la historia de la Tierra, pero son unos cambios muy lentos, y no a la velocidad que está ocurriendo ahora. Muchas especies no se adaptan y están sucumbiendo, y muchas más que sucumbirán. Es un gran problema. Bien, aquí unos datos sobre biodiversidad. En la Tierra existen ahora mismo catalogadas cerca de 2 millones de especies. Sin embargo, los cálculos más pesimistas dicen que hay al menos 5 millones. Y los más optimistas hablan hasta de 50 millones de especies. De hecho, se hacen estudios, por ejemplo, en el Amazonas. Siempre hay alguien que va por allí y dice, voy a estudiar los insectos de este árbol. Sacude el árbol, cae un montón de insectos, los ve y siempre sacan alguno nuevo. Así que hay una cantidad de especies todavía por conocer enorme. Y muchas de ellas precisamente se están perdiendo antes de que lleguemos a conocerlas. En Europa representa, pues bueno, como veis, unas 160.000 especies están catalogadas en Europa, de los cuales en la península ibérica son 85.000, que supone el 5% del nivel mundial, y en Andalucía tenemos 60.000. Todo esto porque nos vamos a centrar en la biodiversidad andaluza, y en particular en Málaga. Y quiero un poquito que estemos manejando estos datos para que vean un poquito la importancia que tiene en Andalucía la biodiversidad. De hecho, se está hablando de lo que se ha llamado, de hecho hay un libro escrito entero, la sexta extinción, porque a lo largo de la historia de la Tierra ha habido 5 grandes extinciones, ¿verdad? Y estamos hablando de que la sexta es, evidentemente, de origen antropógeno, es decir, por culpa del hombre. El hombre es el que está haciendo que desaparezcan a un ritmo trepidante. Se cree que en los últimos 500 años ha desaparecido más del 10% de las especies y que en un siglo o dos el número de especies que había desaparecido es equivalente a cuando cayó el meteorito ese que comentábamos antes, simplemente por el impacto de la civilización humana. En España tenemos unas altas tasas de biodiversidad. ¿Por qué? Bueno, pues normalmente tiene que ver con los climas, con la zona, la situación de España que está, digamos, en parte el hemisferio norte, región mediterránea, pegando con África. Tenemos muchas alturas, eso da lugar a un auténtico mosaico de espacios, muchos hábitats distintos que son ocupados por muchas especies distintas, con lo cual tenemos un patrimonio riquísimo. Y si os fijáis bien que esto es un mapa de endemismo, ¿dónde hay más endemismo? Como veis ahí. Pues si veis justamente en la provincia de Málaga y parte de Cádiz, por un lado, y en Sierra Nevada, por otro. Sierra Nevada, debido a la altura que tiene, porque Sierra Nevada fue
digamos, durante las glaciaciones, había un clima totalmente distinto. Cuando las glaciaciones retrocedieron, la altura que tiene Sierra Nevada, ahí se quedó refugiado muchas especies. Y esas especies, con el paso del tiempo, sufren un proceso y van modificándose. Y acaban dando especies que son distintas, nuevas especies, con el paso del tiempo, que son endemismos. Un endemismo es una especie que tiene un hábitat muy reducido, un sitio geográficamente muy reducido. Puede ser, a lo mejor, a veces localidades muy pequeñas, a veces una provincia, o un país o una región, pero al fin y al cabo su distribución es una distribución reducida. Eso es muy típico en las islas. Canarias, por ejemplo, tienen mucho endemismo. ¿Por qué? Porque las islas se quedan aisladas y ese aislamiento provoca que con el paso de millones de años las especies van evolucionando y se convierten en otras distintas. Pues Sierra Nevada tiene un proceso similar. Aquí en Málaga y demás, pues tenemos varias condiciones que han dado. También es zona montañosa, coincide básicamente con la serranía de Ronda. Hay rocas como las peridotitas, que son un material magmático, ultra básico, que da lugar también a las condiciones más así. Nos encontramos, Andalucía se encuentra, si os fijáis bien, entre Europa y África y entre el Mediterráneo y el Atlántico, ¿no? Somos una encrucijada, con lo cual hace que muchísimas especies provenientes de todos lados hayan colonizado aquí y conviven, dando esa riqueza tan grande que tenemos. Como decía, tenemos zonas desde nivel del mar hasta grandes alturas, las zonas de alta montaña. Tenemos precipitaciones de las zonas más desérticas de la península, en Almería, hasta las zonas que más llueven, en Grazalema o al norte de la Sierra de Aracena en Huelva. Hablamos ahora un poquito entonces por tanto tenemos una enorme riqueza, pero esta riqueza lógicamente se va perdiendo. Afortunadamente, desde hace bastantes años, tenemos una red de espacios protegidos, con leyes que evitan, de alguna manera protegen esos espacios, ¿verdad? Ya sabéis, tenemos parques naturales, parques nacionales, reservas, etcétera. Esa es la nomenclatura que se utiliza a nivel de la comunidad andaluza o del Estado. A nivel de Europa ya hay que hablar de otros términos, se habla de lugares de interés comunitario, los LIC, zonas CEPA, zonas de especial protección de aves. Y es que estoy resumiendo mucho, ¿verdad? Y nos saltamos hasta esta diapositiva donde hablo a nivel internacional. A nivel internacional hablamos de reservas de la biosfera o de patrimonio de la humanidad incluso. Porque patrimonio de la humanidad no es solamente la Alhambra o la Mezquita de Córdoba, también, por ejemplo, es el Parque de Doñana. Está considerado patrimonio de la humanidad. Y aparte tenemos muchas reservas de la biosfera. España es el segundo país del mundo en el número de reservas de la biosfera, solo superado por Estados Unidos. Podéis imaginar con el tamaño que tiene Estados Unidos. Y dentro de España, Andalucía es la que tiene más reservas de la biosfera. En Andalucía tenemos protegido, por la nomenclatura de la Unión Europea, un 30% del espacio. Un 20% por la nomenclatura nuestra. Un 30% del espacio es considerable, ¿verdad? Bueno, aquí está lo que os comentaba antes, de la zona LICEPA, veis que es muchísima. Aquí está cuando es uno otro, cuando se solapan las dos, la superficie. Y como decía antes, tenemos una red, digamos, además de espacios muy interesantes. Bueno, esto es un mapa con zonas biogeográficas. La biogeografía es otra cosa que deberíamos haber comentado un poco para entender un poquito todo el proceso. Tenemos muchos jardines botánicos, por ejemplo, que muchas veces hablamos de especies y cosas y dicen, ¿dónde veo esto y lo otro? Pues afortunadamente casi todos los parques naturales andaluces están teniendo un jardín botánico donde puedes ver allí las especies endémicas, donde se distribuyen los distintos ecosistemas. Tenemos muchas instalaciones, mucho equipamiento. Ha habido, la verdad, un gran desarrollo en Andalucía, hay que reconocerlo, en los últimos 30 o 40 años, en medio ambiente. Bien, si os metéis en la web de la Consejería de Medio Ambiente, está el REDIAN, que es la red de información ambiental de la Junta de Andalucía, y, por ejemplo, pues queréis saber sobre biodiversidad, podéis poner ahí el nombre común o científico de especies y os salen una descripción
y, digamos, las publicaciones que se tengan al tema y demás. Así que la información está toda ahí, muy disponible. La verdad es que queda mucho por estudiar, como es lógico, pero tenemos mucha información ya y tenemos muchos datos que nos permiten a cualquier ciudadano acceder y tener ahí una información muy valiosa. Yo recomiendo también, cuando vayamos a un espacio natural, entrar en la ventana de espacios naturales, que viene espacio por espacio y vienen los equipamientos, los senderos, se descarga uno los tracks para el móvil, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una información muy exhaustiva, la verdad. Incluso tenemos ahí el mapa de biodiversidad de Andalucía, muy detallado, muy detallado. Se puede incluso descargar para verlo en Google Earth, y cualquier territorio podemos ver un poco. Hay mapas de todo, de vegetación, de geología, de todo tipo de cosas. Es decir, que tenemos ahí una información súper valiosa a nuestro alcance. Bueno. Y bueno, yo creo que por lo menos nos he hecho una idea de la importancia de la biodiversidad, que tenemos una biodiversidad muy, muy grande en nuestro territorio, aquí en Andalucía, que por supuesto es nuestro patrimonio y que vamos a intentar tener una idea de conocerlo, ¿verdad? Hablamos ahora de otro tema, el paisaje. Pues, ¿qué tiene que ver la biodiversidad con el paisaje? ¿Qué tiene que ver los ecosistemas con el paisaje? Es la pregunta. Bueno, cuando yo veo un paisaje, evidentemente, un paisaje es un mosaico, ¿no? Es como un mosaico. Veo manchas, ¿no? Veo, bueno, pues aquí está un pequeño bosque, aquí está un campo de cultivo, aquí está el río, aquí está un terreno abandonado, etcétera, etcétera. Todo ese mosaico, evidentemente, tiene relación entre sí, porque el clima es común para todos, posiblemente el suelo también. Y, por supuesto, entonces hay un flujo ahí entre todos esos, digamos, subsistemas o manchas de ecosistemas, hay un flujo que lo regula y lo une. Las especies pasan de un lado a otro, todos sabéis que hay pájaros que a lo mejor comen en la pradera y anidan en el bosque, etcétera. Los insectos vuelan y donde caen, buscan su sitio apropiado, pero a veces tienen que atravesar otro sitio y demás. Es decir, que ese mosaico, digamos, que los geógrafos desde siempre han estado ellos estudiando la estructura de esos paisajes, porque la geografía se usa siempre el paisaje como fuente principal de estudio. Pero llegó un momento en que la ecología también empieza a ver a través de esos paisajes el funcionamiento del ecosistema. Porque si nosotros hacemos una foto de día o de noche, hacemos una foto en invierno o en verano, o tenemos ya fotos de un paisaje hace 50 años y ahora, podemos ver la evolución de ese paisaje y buscar sus causas. De manera que en la actualidad, y concretamente unos trabajos del año 2003 ya, toda la ordenación del territorio se empieza a hacer a partir de fotografías de paisajes. Muy curioso porque se ha dado un salto en este sentido, que es bastante asequible y muy nuevo, ¿no? Muy nuevo todo esto. Podemos hablar ya, y existen, digamos, hasta asignaturas de ecología del paisaje. Ecología del paisaje. Bueno, yo no quiero tampoco entrar ya en estos temas, que es bastante específico, porque aquí yo creo que lo que más nos interesa ahora mismo pues, es echar ese ratito de algo de espacio que conocemos e interpretar esas fotos, ¿no? Teniendo en cuenta todo esto. Y eso es lo que vamos a hacer. No sé, ¿alguna pregunta, ya que hemos cortado hasta aquí, de lo que va hasta ahora? ¿Sí? Bueno, pues vamos a ver principalmente espacios malagueños, principalmente de Málaga. Y voy a empezar por el Torcal. Voy a empezar por el Torcal, otra cosa, lo que tengo más cercano ahora mismo, porque voy mucho por allí, un sitio que trabajo mucho, una publicación que tenemos aquí, está mi amigo Luis y yo, que la tenemos recientemente, es del Torcal, y es muy conocido, ¿no? Lo tenemos más conocido. Empiezo por el Torcal, claro. El Torcal uno podría pensar, bueno, es un ejemplo de biodiversidad, más bien parece de geodiversidad, ¿no? Evidentemente. Es un claro ejemplo de geodiversidad, de hecho, está dentro de los parques, digamos, con ese sello que hay en Andalucía.
Pero pensad una cosa, que es un sistema de rocas, ¿verdad? Y la roca es también un hábitat muy específico. Un hábitat muy específico, el hábitat rupícola, digamos. Y sabemos que ahí existen plantas que son muy específicas. Existen pequeños helechos, musgos, etcétera, que viven exclusivamente ahí. Plantas que viven, por ejemplo, ahí solamente. Linaria anticaria, un endemismo, por ejemplo, del Torcal. Y muchos animales que también viven ahí. Las cabras, muchos pájaros, ¿no? Roquero, colirrojo tizón, collalba negra, los buitres, muchas rapaces que crían. Es decir, que los cortados de las zonas rupícolas tienen una gran importancia en sí mismos y en relación con otros espacios. Es decir, no se puede hablar de que los ecosistemas sean únicos, como decíamos. Lo bueno del paisaje es eso, que el paisaje tú estás viendo y te estás relacionando unos ecosistemas con otros. Y te permite intuir, ver los flujos que hay. De manera que el paisaje se ha convertido ya, en esto que te digo de ecología del paisaje, en un nivel de organización superior al ecosistema. Los que entendéis un poquito de esto, sabéis que hablamos de moléculas, células, especies, comunidades, ecosistemas como un nivel alto. Digamos que el paisaje se ha convertido ya en un objeto de estudio que se considera un nivel de organización superior al ecosistema. ¿Vale? Bueno, pues el Torcal, como veis, es un mundo de piedra, ¿no? Un mundo de piedra. Aquí tenemos la zona esta, por ejemplo, en las vistas más habituales. Está la zona que le llaman de las catedrales y los arreladeros al fondo. Veis aquí personas, ¿verdad? Alcanza una altura impresionante por aquí. Es un sitio espectacular. Tiene muchos monumentos naturales, figuras y demás, como pueden ser el tornillo, el sombrerillo, macetones. Aquí vemos, sobre las pilas de bollo estos que hay aquí, cabras montesas. Las cabras montesas, sabéis que la subespecie es también endémica, tenemos una subespecie distinta. Animales que viven en la roca, en lo alto de las piedras, y tiene su hábitat perfecto. Tenemos, como os comentaba antes, en esas hendiduras de la roca, multitud de helechos, doradillas, musgos, ombligos de Venus, etcétera. Muchísimas comunidades que hay estudios hechos con una cantidad de musgos tremendo. Esto es una foto del Torcal de noche. Veis que también la noche también existe y es otro mundo. Y también a veces está nevado. A veces está nevado. No nieva muchas veces, pero bueno, hay que aprovechar cuando nieve una para ir a verlo o hacer fotos. Aquí os comento un poco. Esto es una foto, pertenece al libro este que hemos elaborado, donde se interpreta el paisaje. Ahí tenéis, se distingue fácilmente el aparcamiento, ¿verdad? El centro del visitante, el planetario aquí. Y luego tenemos una serie de números que nos indican espacios. Las ventanillas, la olla de la burra. Y veis, todos estos números aquí han servido, digamos, para explicar o detallar formas kársticas. Evidentemente, cuando uno hace una foto, te puedes ir más al aspecto artístico o te puedes ir más al aspecto científico, lógicamente. Esta foto pretende abarcar lo más posible. Cuando tú haces una foto de paisaje con un objeto científico, evidentemente tienes que abarcar la realidad. Por desgracia, yo no hago tanto eso. Lógicamente, si me echo un poquito a la derecha, un poquito arriba abajo, busco lo más bonito, es cierto. Lo más bonito. No, ahora mismo no estoy tanto haciendo ciencia, pero todo es válido, digamos, para interpretar. Esta foto, obviamente, lo que busca es precisamente esa interpretación de las formas kársticas y una visión general de toda esta zona. Aquí tenemos otra para explicar la vegetación del Torcal. El Torcal debería ser bosques de encinas o de quejigo, con arces o con peonías y demás, pero son esos bosques. Sin embargo, esos bosques apenas existen, esos árboles están refugiados en grietas arriba de las rocas, salen en las paredes, las encinas o los quejigos. Claro, uno se pregunta ¿por qué? ¿Por qué? Porque si tú analizas lo que hay por ahí, pues te encuentras que hay, aparte del arce que tenéis aquí, o tenéis muchos matorrales espinosos, zarzas, endrinos, rozales, etcétera. ¿Por qué? Porque hay muchas plantas espinosas y mucha hiedra.
porque siempre ha estado sometido a una enorme presión del ganado, de manera que solo ha sobrevivido las plantas espinosas y las plantas venenosas, como es obvio. Esa es la causa. Entonces, claro, cuando uno ve, pues uno interpreta por qué están aquí, etc. De manera que esto es una forma de ir viendo la interpretación del paisaje. Nos vamos de la piedra al bosque, a uno de los bosques más interesantes que hay en España, que es el de los alcornocales. Los bosques normalmente han sido siempre muy castigados, ¿verdad? Salvo los bosques de montaña, que por el clima y las condiciones se han conservado en general. Sin embargo, los bosques en zonas útiles para la agricultura normalmente han sido talados y sustituidos por cultivos. Sin embargo, hay un bosque que ha sobrevivido, que es el alcornocal. Andalucía y en general España es tierra de encinas, como sabéis. La encina es el árbol predominante que debería estar prácticamente en todos sitios. En los terrenos que son más ácidos y con más precipitación, la encina es sustituida por el alcornoque, que es casi igual, prácticamente, aparte de que tienen unos requerimientos de suelo distintos y de humedad, como he dicho. Se distingue básicamente porque, como veis aquí, se le quita el corcho, su aprovechamiento de corcho. Esto es lo que ha salvado y hace que territorios que podrían estar ocupados por especies de cultivo estén ocupados por alcornocales, por alcornoques. Y nos encontramos aquí además con uno de los ecosistemas más interesantes, más biodiversos, es decir, más ricos del planeta, que son las dehesas. Las dehesas es una forma de equilibrio entre el bosque y su explotación. La gente desde tiempo inmemorial, digamos, limpia el sustrato, quita arbustos y demás, corta muchos árboles y deja solo árboles dispersos. Árboles dispersos que con sus hojas enriquecen el suelo, que permiten el paso del ganado, los cerdos ibéricos, el ganado vacuno, vacas, toros y demás. De manera que se alcanza un equilibrio y tenemos un territorio inmensamente grande de dehesa. Y en algunas zonas incluso existe alcornocal pues más espeso y más conservado, a medida que el terreno está un poco más dificultoso, o sube en altitud, o lo que sea. De manera que eso es una de las grandes riquezas que tenemos en Andalucía, la dehesa, los bosques del alcornoque. El Parque de los Alcornocales, como sabéis, está en la provincia de Cádiz y una parte en la provincia de Málaga. Aquí he empezado, digamos, con una cosa mixta de una roca, pero esas rocas no son las calizas del Torcal, esos son areniscas. Areniscas y arcilla conforman todo el sustrato en el que se asienta el Parque de los Alcornocales. Los alcornoques crecen solo sobre las arenas. Si no fuera arena, crecería la encina, ¿vale? Todas esas cosas son detalles los que vayamos a ir interpretando. Aquí tenéis una zona también, donde veis que en muchos casos la humedad es tal que aparecen helechos en los troncos y demás. Esto es la laguna del Moral, en la Sauceda, parte de los alcornocales de Málaga. Como veis, en algunos sitios hay manchas de arcillas que se llaman bujeos. Lógicamente, si hay una pequeña depresión, ahí se estanca el agua, se encharca. Entonces hay una serie de lagunas en los alcornocales que son auténticas joyas, auténticas joyas por la aparición de especies como tritones y digamos, aportan una riqueza, porque claro está, el alcornocal no solo el alcornocal, tenemos, digamos, estas charcas, tenemos zonas donde hay más humedad y aparecen quejigos, en vez de alcornoque. Tenemos los arroyos. En los arroyos se refugian muchas especies que vivieron hace millones de años, durante el terciario. Son lo que se llaman los canutos, habréis oído hablar de ellos. Este en concreto es el río de la Miel, en Algeciras. Aquí delante tenemos, por ejemplo, un helecho real. Y son plantas que tienen una flora relística, extinguida en gran parte, que se conserva ahí. ¿Por qué? Porque vivimos en una zona con unas temperaturas ideales. En invierno prácticamente no hace frío, en verano la influencia atlántica es tal que en estos refugios las temperaturas tampoco suben muy altas, manteniendo unas condiciones de humedad, temperatura y condiciones ideales para la subsistencia de estos ecosistemas. Y lo llevamos al extremo. Esto solo hay uno, aunque hay partes que están semi. Esto es un bosque
tropical. Un bosque tropical que existe aquí en Tarifa. En la parte más alta del estrecho existe un bosque como los de Canarias. Los árboles son quejigos y laureles. El sotobosque es de hojaranzo, el rododendro. Hay además lianas colgando. Está continuamente recubierto, como veis, de musgo y de helechos. Y la humedad chorreando habitualmente. Es decir, nos encontramos realmente como si hubiéramos llegado a la selva. Y dice, bueno, esto está aquí. Pues sí, lo tenemos aquí. Por eso hablamos de que por esa biodiversidad tan enorme que tenemos aquí en Andalucía, porque tenemos desde abetos como en el norte, aunque sean pinzapos, guisabos caducifolios están mucho menos representados, pero tenemos encinar, alcornocar, pinares de muchos tipos, y llegamos hasta tener bosques tropicales, un bosque de laurisilva, terciario, macaronésico, correspondiente igual que tenemos en las Azores o en Canarias. ¿Cómo subsiste este bosque? La explicación es muy sencilla. Como sabéis, aquí en Málaga tenemos mucho levante, ¿no? Creo que así como el 40-45% de los días en verano son de levante, que es los días más agradables para ir a la playa, que es más fresquito y demás. Bueno, pues el levante, a medida que avanza hacia el estrecho, lógicamente, el Mediterráneo está caliente, lleva muchísima humedad. Al subir en el estrecho, esto está a 700 metros de altura, al subir, lógicamente, esa humedad se forma, digamos, se condensa, se forman nieblas y nubes, tropieza con este bosque y ahí descarga la niebla. Y gracias a eso se conserva este bosque. Y ahora ven las particularidades del tema. Bueno, esto es el sitio en el que se accede también desde ahí al bosque de niebla. Esto es desde el estrecho viendo hacia el Atlántico. Venimos hacia acá. Hemos ido hacia el Alcorcón. Nos venimos hacia acá al Valle del Genal, ¿verdad? El Valle del Genal no es un espacio protegido. Y no es un espacio protegido de otra cosa porque, digamos, ahí lo bonito son los castaños, como sabéis. Los castaños, lógicamente, son plantados. Yo creo que podría haberse hecho igual un parque natural, pero bueno, no es una figura protegida. En este momento nos encontramos en el momento dulce. Desde hace unos días para acá es el momento de ir al Valle del Genal y verlo. Es lo que se ha llamado la primavera del cobre, ¿vale? Cuando se amarillan todas las hojas, ya han recogido las castañas y da unos aspectos fantásticos, preciosos, ¿no? Deambular por ahí es una maravilla. Aquí tenemos una vista, ¿veis? Cuando el paisaje se abre, nos permite interpretar, ¿verdad? ¿Qué vemos aquí? Pues evidentemente un mosaico de colores, ¿no? Un mosaico precioso de colores. Bien. Bueno, tenemos por aquí estas masas verde oscuras que os estoy señalando. Creo, no me acuerdo bien cuando hice la foto. Allí lo que hay son alcornoques, básicamente, porque el terreno es ácido, ¿verdad? Pero yo creo que estos son encinas. Por el color que tiene de más, me da la impresión de que son encinas. Puede ocurrir que en una ladera muy soleada, que haya poca humedad, la encina sustituya al alcornoque, y probablemente es lo que pase aquí. Entonces vemos por un lado encinas, ¿verdad? Por otro lado, esto que veis aquí son olivos, un olivar plantado, ¿vale? Está también por aquí arriba hay algunos. Luego tenemos los castaños plantados, lógicamente una explotación. Luego tenemos, como veis, aquí forma un pequeño arroyo, una pequeña cuenca, una pequeña vertiente, y claro, asociada con el arroyo aparecen por aquí chopos, ¿verdad? Que circulan por aquí y aquí abajo hay unos chopos más grandes, ¿vale? Hay unos chopos mayores, ¿vale? Y por último, para completar esta sinfonía de color, tenemos estas manchas rojas. Estas manchas rojas es una planta, la verdad es que es una exótica, pero bueno, lleva aquí viviendo con nosotros desde que la trajeron los árabes, porque con el rojo que tiene le sirven para curtir las pieles. Es el zumaque. Y está justo en la Serranía de Ronda, donde hay esta planta, ¿no? Está, Y esta planta ha sobrevivido ahí mezclado. De manera que fijaros bien qué mezcla de colores amarillos, rojos, tonos de verde y demás. Ese es un poco el paisaje de allí y el porqué de todas las cosas que hay allí. Un poco más amplio todavía. Aquí volvemos a ver lo mismo, volvemos aquí, en este caso son alcornoques,
Los castaños, por ejemplo, ¿por qué arriba están más amarillos y más verdes? Lógicamente porque más altos sufren más frío y pierden la hoja antes, empiezan a amarillar antes. Todo es interpretable. Tenemos aquí manchas de matorral, volvemos a tener sumaque, pero vemos un contraste muy bonito, muy interesante detrás. ¿Detrás qué es? Detrás es lo que se llama el torcalillo de Cartagima. Ahí acaban los terrenos ácidos y son terrenos calizos. Esos son calizas. La línea esta de cresta separa la cuenca del Genal, en la que estamos, de la cuenca del Guadiaro, que está detrás, que es donde predominan fundamentalmente las calizas. Entonces, fijaros bien cómo el sustrato está condicionando la presencia de una vegetación o de otra. Bueno, esta es la estampa que podéis ver por allí por cualquier camino y os recomiendo. Otro espacio. Bueno, el Chorro, la zona de los embalses y demás. Esto es otra zona no protegida, salvo el desfiladero de los Gaitanes, no está protegida. Es una zona pues tan artificial o más que la otra. Esto es una zona todo de pinos repoblados, de pinos carrascos repoblados. Sin embargo, lleva tantos años que la zona ha madurado bastante, se ha enriquecido con muchas especies autóctonas. El ambiente se hace muy bonito, lógicamente está muy enriquecido ¿con qué? Está enriquecido el paisaje, con las láminas de agua. Las láminas de agua en un paisaje hacen mucho, ¿no? Lo hacen más agradable, más confortable. El desfiladero de los Gaitanes, el Caminito del Rey, que ahora se ha hecho tan famoso en este momento por su rehabilitación. Esto está visto desde el pico del convento, desde la parte de los embalses, lo veis por detrás. Aquí está el paso, las líneas de tren, el río que está abajo metido. Aquí arriba sabéis que hay otro embalse, que suben el agua que sobra antaño y ahí delante hay otro. Es una zona que tiene geológicamente súper interesante porque no solamente tiene calizas, tiene areniscas, tiene de todos también. Aunque ya te digo, desde el punto de vista florístico, básicamente es una repoblación. Ahí tenéis, digamos, las vistas súper... Se ha convertido en una zona de uso recreativo, muy importante. Claro, porque el valor, digamos, de los espacios protegidos, aparte del patrimonio que supone en sí y demás, cada día más se usa en forma recreativa, es decir, una fuente de turismo, de paseo, de equilibrio para todos nosotros, evidentemente. Y esta es una foto muy antigua de los embalses del Chorro. La laguna de Fuentepiedra, conocida por sus flamencos, ¿verdad? Porque hasta no hace mucho el flamenco solo criaba en Fuentepiedra y en la Camarga en Francia. Actualmente ya, tanto en Doñana como en las marismas de Lodier se han dado casos de parejas que están ya criando también. No solo hay flamenco, evidentemente hay muchas aves. Por ejemplo, algunos no saben que estos son grullas. Estos son grullas entrando a la laguna. Y en este momento ya se pueden ir a ver las grullas. En todos los campos de alrededor existen muchas grullas. Esta foto también es muy interesante. Vemos aquí matorrales, ¿verdad? Vemos, aparte de las grullas entrando, vemos matorrales, vemos una zona adhesada, con encinas, bastante clara por algunos sitios. Vemos aquí, todo esto que veis de ese color medio rojizo, es la vegetación que rodea a la laguna. Son tarajes y salicornias, que es una planta caduca, curiosamente. Luego al fondo, pues lógicamente tenemos campos de todas clases, por aquí estará el pueblo, y bueno, otro paisaje que nos enriquece y que nos aporta y en el cual vemos montones de cosas. Por ejemplo, este es un taraje en los que llevan muchos años, algunos tienen aporte arbóreos y demás. Aquí tenemos en primer plano los tarajes. Esto está hecho, sabéis que la laguna de Fuentepiedra es una reserva, todo está toda alambrada, afortunadamente, hace bastantes años. Pero prácticamente todo el perímetro tiene paseos, caminos y demás. Esta foto te asomas por encima de la alambrada y puedes hacer esas fotos tan bonitas como esa, ¿no? Al caer la tarde, donde se ve precisamente ese fondo ahí con esos paisajes medio cubiertos de niebla, porque el sol ya se ha pasado, la humedad ambiental. Veis aquí los flamencos comiendo, se ven aquí patos, cucharas, fochas, etcétera.
y digamos una visión idílica, al caer la tarde, la que hay en Fuente Piedra, unos paseos muy, muy agradables. La Sierra de las Nieves. Lo mismo que el Fuente Piedra es famoso por el flamenco, esto es famoso por el pinzapo, ¿verdad? El pinzapo es un abeto endémico que os contaba antes, un árbol. Aquí, por ejemplo, se puede distinguir muy bien. Son pinzapos las dos laderas, pero aquí ¿qué hay? Aquí hay muchos, ¿no? Aquí hay menos, ¿no? Más claros, ¿no? ¿Por qué? Porque aunque está a resguardo, protegido, una ladera por otra, sin embargo esto es solana y esto es umbría. El pinzapo necesita una humedad que aquí él tiene y aquí no, con lo cual crece peor. Normalmente crece en las laderas norte, sobre un terreno calizo. Y luego hay muchas especies como enebros, sabinas, etcétera, que lo complementan. Ahí tenéis un poco, se observa muy bien cómo se han caído las piñas, ahí están los ejes de los pinzapos. Hay pinzapos especiales, como estos pinzapos candelabros. Sabéis que, bueno, casi todas las coníferas tienen un eje de crecimiento principal, normalmente tiene forma apiramidada, pero aquí, bueno, hay muchas teorías, pero se ha ramificado, dando lugar a auténticos candelabros. Estas son las zonas donde está esto, hay bastantes árboles como este. En la Sierra de las Nieves hay también muchas otras cosas, evidentemente, porque el parque natural se ha ampliado a una reserva de la biosfera. Esa reserva de la biosfera abarca los municipios completos, con objeto de hacer un desarrollo sostenible de toda la zona. Entonces tenemos encinares, tenemos a otros muchos. Esto, por ejemplo, es el castaño santo. El castaño santo que, bueno, esa idea da un poco de la dimensión del árbol, ¿no? El tamaño que tiene. Bueno, la Sierra de las Nieves sí nieva un poquito más que en el Torcal, pero bueno, no dura muchos días la nieve, no es tampoco consistente, pero sí da a veces a paisajes espectaculares como este, ¿no? Espacios más cercanos, seguimos acercándonos por aquí. Estamos en los Montes de Málaga, un manto todo de pinos carrascos cultivados, es decir, plantados cuando en sus días se perdieron los encinares y alcornocales que aquí había, en tiempo de los árabes aquí existía eso, se perdieron y, digamos, se usó por mucha gente que vivía allí para autoabastecimiento y sobre todo como viñedo. Todo el vino de Málaga famoso salía de aquí, de todos los montes. La plaga de la filocera acabó con todos los viñedos, el terreno se desertizó, se hundió y empezaron a recuperarlo plantando pino. Y actualmente pues tenemos un manto verde que es parque natural, no es que tenga un gran valor, pero bueno, sí tiene un gran valor desde el punto de vista de que es el pulmón de Málaga, de que tenemos una zona forestal muy grande al lado, aunque sean repoblación, y una cosa muy importante, que nos sirve de experimento, porque se están recuperando las encinas y los alcornoques que había ahí. Entonces, con el paso de unos 200, 300, no sabemos cuántos años, volveremos a tener ahí encinares y alcornocales. Bueno. En los Reales de Estepona es otra zona espectacular. Es, digamos, en la provincia de Málaga, digamos, la zona de más altura, pegada a la costa que hay. Alcanza los 1.400 metros. Y entonces, claro, esa diferencia altitudinal que hay es tremenda, es tremenda. Esta foto puede parecer invierno, pero está hecho en pleno verano, en el mes de agosto. En el mes de agosto abajo en Estepona habrá en torno a los 30 grados, pero ahí arriba había 14 grados ese día. 14 grados. Es decir, pasa lo mismo, las nieblas de levante que habíamos comentado suben hacia arriba, la altura que hay es considerable y se enfría. Y claro, y te encuentras en esa fecha que está florecido. Te encuentras que está florecido. Son dos pequeñas manchas de pinzapar, que a veces han tenido plagas importantes que la han diezmado, pero se está recuperando y parece incluso que se está extendiendo. Hay ejemplares muy viejos y muchos secos que dan unos aspectos preciosos
al paisaje por allí. Esta está sobre un sustrato muy interesante, antes lo habíamos comentado. Aquí no son calizas, estos son, como los pinzapos normalmente están en Grazalema y en Sierra de las Nieves, son peridotitas. La peridotita es una roca muy profunda, una roca profunda que afloró, tiempo A, y tenemos en Málaga, algunos dicen que es el yacimiento más importante que hay, es una roca cargada de metales pesados, y eso hace que lógicamente vivir allí sea unas condiciones muy difíciles, de manera que con el paso del tiempo lógicamente da lugar a muchas plantas endémicas, ¿no? A unas adaptaciones muy específicas, y eso es parte de la riqueza también de endemismo que tenemos aquí, debido a las peridotitas. De todas maneras, aparte de las manchas de pinzapo, cuando subís por allí veréis unas extensiones enormes de pinos que en esta ocasión no son repoblados, son pinos, se llama pino marítimo, pino resinero, el pino pinaster. Es un pino que ocupa una extensión enorme, con una salud extraordinaria, y es un bosque de montaña precioso que tenemos allí. Vistas como esta, que suelen verse muchas veces en países tropicales, en Canarias y cosas así, se ven también de vez en cuando aquí, porque las nubes este día estaban entre 400 y 800 metros de altura. Si tú estabas en este pone, estaba nublado, pero iba subiendo, claro, hasta llegar a los 1400, pues evidentemente atraviesas toda la capa de nubes y te sitúas por encima. Y entonces vemos ahí todas las sierras que dan al Mediterráneo, a nuestro mar de Alborán, ¿vale? Dando una vista de paisaje, muy interesante. Bueno, y vamos a ir acabando, y digamos que no he querido acabar, digamos, aparte de Málaga, de estos espacios malagueños, pues mencionar quizás los tres espacios más importantes que hay en Andalucía, como todos sabéis, que son la Sierra de Cazorla, el Parque Nacional de Doñana y Sierra Nevada. Son los espacios, digamos, a nivel de parques nacionales que tienen mayor interés y demás, ¿no? Cazorla es un mundo también de pinares de varios tipos, naturales todos, pero no está exento de tener arces, tejos y un montón de especies interesantísimas, un espacio muy, muy amplio, con muchísima fauna, con un clima que, no sé si habéis fijado antes, bastante lluvioso dentro de lo que cabe. Es un espacio singular que verdaderamente un patrimonio muy grande que tiene ahí Andalucía, ¿verdad? Bueno, sabéis que en realidad se llama Parque de Cazorla, Segura y Las Villas, ¿no? Porque son en realidad tres sierras, cada uno con sus municipios distintos, ¿no? Aunque los conozcamos así. Este es el río Borosa, que tiene sitios tan espectaculares como este para pasear. Es uno de los sitios más bonitos que hay. Se va uno con un coche a la parte de arriba y descenderlo, que son muchos kilómetros. Una maravilla. Hay, por ejemplo, por el camino muchas pozas de agua. El río va haciendo unas pozas, unas cascadas espectaculares. Esto, por ejemplo, es un tejo milenario, que hay una zona con varios allí en Cazorla, etcétera. Sierra Nevada, esta foto corresponde a la vereda de la Estrella. Hemos comentado cómo el aislamiento altitudinal hace también que sea una zona muy rica en endemismo. También todos sabéis que si vamos desde la costa hasta arriba nos encontramos desde los cultivos tropicales hasta las nieves perpetuas prácticamente, hasta la zona donde no hay ninguna vegetación. Uno de los caminos que hay de subida, con algunos pinos que no existen mucho en Andalucía y que los han plantado por allí, ¿no? Como el pino silvestre un bosquete interesante, etcétera. Doñana, quizás como decía al principio, patrimonio de la humanidad. Doñana siempre ha sido un espacio de fama mundial. Doñana es también un mosaico de ecosistemas, ¿verdad? Básicamente hay tres tipos, que son las dunas, la marisma y el monte Mediterráneo. Aquí veis una duna colonizada por la atmósfera arenaria. Las dunas van avanzando hacia el interior, desde la costa, el viento va echando la arena para adentro, hasta que la marisma, digamos, se la traga, ¿no? Cae el agua en la marisma y ahí va desapareciendo. Entre duna y duna, ¿verdad? Bueno, esta es la marisma, como veis, con flamenco, que es inmensa, la marisma es inmensa. Si hacéis un viajito por Doñana, de esos que van en los terrenos, es muy típico que veáis
ciervos, gamos, jabalíes, etcétera, ¿eh? Como os digo, aquí tenemos dunas colonizadas por las mófilas y fijaros bien que entre duna y duna aparece un pinar de pinos piñoneros, que esto es lo que llaman los corrales, ¿eh? Los corrales. A medida que la duna avanza, se va comiendo los pinos, se va y uno lo ve como lo va enterrando, ¿eh? Y el pino se va muriendo, me parecen pinos muertos. Lógicamente, como la duna avanza, al mismo tiempo que avanza y se va comiendo los pinos, por otro lado van naciendo pinos nuevos. Es todo un sistema interesantísimo. Todo eso se ve aquí, interpretando todas estas fotos, ¿eh? Estos son uno de los caños que suministran agua a la marisma, ¿vale? Esto es de este año, y bueno, aquí lo que hay son muchos moritos, ¿veis? Muchos moritos por aquí, cigüeñuelas, abocetas, de la primavera pasada, ¿eh? Las famosas pajareras, ¿eh? Todo el mundo sabe, ha oído hablar, ha visto en reportajes y demás, las pajareras de Doñana, que suelen ser alcornoques, que están cerca del Palacio de Doñana, pero la verdad es que ahí, salvo los investigadores y poco más, no tenemos acceso, ¿eh? Pero esta es una pajarera que hay sobre Taraje, ¿eh? Taraje que está al lado de la marisma, igual que aquí está al lado de Fuentepiedra, sobre estos tarajes grandes que hay en el centro de visitante Valverde, que está en la parte norte del Parque Doñana. Hay también unos tarajes que se han convertido, como digo, en pajareras espectaculares, ¿no? Aquí tenéis martinete, morito, garcilla, garceta, en fin, es todo interesantísimo, se pueden hacer las fotos desde eso. La playa, no olvidemos de la playa de Doñana, porque aunque hemos hecho ecosistemas básicos, la playa de Doñana son 30 kilómetros de playa donde no hay nada urbanizado. Pensemos eso, es prácticamente una playa virgen, ¿eh? Podemos ahí ver qué es lo que... ¿eh? Ahí tenéis ostreros, bandos de ostreros y otras muchas aves que va uno en el todoterreno, ahí puede hacer las fotos de más, este es un sitio espectacular, ¿eh? La desembocadura del Guadalquivir, ¿eh? Bueno, pues yo con esto he acabado y no me gustaría acabar sin hacer alguna conclusión y una reflexión más bien importante, ¿eh? Porque claro, uno no protege lo que no valora, porque claro, si uno no le da valor a una cosa no se va a molestar en protegerla, como es obvio. Pero claro, para valorarlo lo primero que hay que hacer es conocerlo, ¿no? De manera que ahí se forma una cadena súper interesante, ¿eh? Es el conocimiento. Yo espero que este pase así que hemos hecho de fotos, algunos ya me imagino que conocían muchos espacios, pero bueno, nos ha reforzado el interés o nos ha abierto el interés por conocer todo este rico patrimonio que tenemos en Málaga, ¿eh? Y en Andalucía, y a medida que nos acerquemos a conocerlo y lo valoramos, pues seguro que participaremos mucho más en su protección, ¿eh? Que hay muchas maneras de protegerlo, ¿no? Desde divulgando lo que estoy haciendo yo, hasta votar a un determinado partido u otro, o hasta cuando estemos adoptar medidas, digamos, de conservación, que no sea echar basura, o reciclar, o consumir menos. Sí, hay muchas maneras de proteger todo esto, ¿no? Pero que de alguna manera nos veamos implicados en la protección, como decía, de este rico patrimonio que tenemos, porque no se protege lo que no se valora. Y con esto, pues, en principio ya os abro una pregunta. Espero que ahora me preguntáis cosas porque ha ido un poco rápido. Bueno, ¿alguna preguntilla de lo que sea? Lo primero, en fin, aparte de felicitarte y todo eso, porque escucharte aprender, yo lamento no haberme traído material para tomar apuntes, porque, en fin, se me va a olvidar, me preocupa que se me olvide. Pues mira, lo primero que os voy a decir es que tengo un blog con mi nombre y ya está subida esta presentación. Entonces no tenéis más que entrar en el blog y ya podéis descargarosla. Y ahí tenéis otras muchas más publicaciones, que tenéis algunas aquí encima, que he dejado para que las veáis en material impreso, pero que están subidas a la red, ¿vale? O sea que ya está ahí. Lo que te quería comentar ya lo has dado a entender en la última frase que has dicho.
tiene que ver más con la primera parte, no he querido interrumpir cuando has permitido que pudiéramos preguntar, y es sobre la influencia inevitable del hombre sobre la biodiversidad y sobre el equilibrio ecológico. Eso es inevitable y lo va sufriendo, bueno, sufriendo. El hombre también es biodiversidad. Lo que sucede es que tal vez es biodiversidad más destructiva que otra cosa. Pero bueno, digo que de alguna manera lo ha señalado. El futuro de la biodiversidad es más pesimista. Sí, vamos, yo lo veo así. Si realmente no se toman medidas drásticas. Medidas drásticas pasa por la regulación, pasa como también por los espacios naturales protegidos y todo eso. Lo que tú has dicho al final, la ideología no es neutral en este aspecto. Eso yo creo que debe subrayarse, insisto, lo has dicho, la ideología no es neutral porque la ideología es lo que orienta a los gobiernos. Y los gobiernos se orientan, pues amigos, pues por los votos de los ciudadanos. Y por las multinacionales. Bueno, bien dicho. Entonces, bajo esa doble perspectiva de la presión de los ciudadanos y la presión de las multinacionales, que ahí es donde ya abre la espita, ¿verdad?, de la ideología económica del neoliberalismo, porque a fin de cuentas creo que estamos pensando en eso. ¿Cómo ves tú el futuro de todo esto si no hay un cambio, yo diría que radical, en la ideología economicista, que no económica? Tú sabes que yo soy profesor de economía y yo, en fin, procuro transmitir pues valores ecológicos en este aspecto, pero la ideología economicista, si no cambia, eres muy pesimista, muchísimo. Bueno, más que la economía, yo creo que hay, en el fondo, hay una cuestión ética. Pero exactamente, ¿qué es economicismo? ¿Qué es poner el neoliberalismo por delante? En el fondo es una cuestión ética, porque, bueno, el hombre siempre ha interpretado que es el rey de la naturaleza y que todo estaba a tu servicio. Y el hombre siempre ha explotado, ¿no? Ya desde los textos bíblicos, pues, crece y multiplicado, domina la tierra. Es decir, que venimos evidentemente fijos, ¿eh? Claro está, ha llegado un momento que nos hemos dado cuenta de que ni somos el rey de la creación, ¿eh?, ni si seguimos así vamos a poder sobrevivir. Es decir, es necesario buscar un equilibrio y además toda especie, digamos, una ética nueva, ¿no? Toda especie tiene derecho a sobrevivir, a su existencia, ¿no? Pero más allá de todo eso, evidentemente, vivimos en un mundo capitalista, obviamente, donde lo que importa es la producción, la rentabilidad y explotar todos los recursos. Se explotan las aguas, recursos de todo tipo. Y a las grandes multinacionales, como decía antes, lo único que les interesa es obtener beneficios, le importa poco el medio ambiente. Son evidentemente los gobiernos y los estados los que tienen que poner los límites, ¿eh? Claro. Afortunadamente hay la conciencia que empezó ciudadana desde los años 60 fuertemente, ¿eh?, y que, digamos, no ha progresado mucho, creo yo. Hay mucha gente que tiene conciencia, pero sin embargo ha habido una cierta ralentización. Sin embargo, sí tenemos que agradecer que los gobiernos se han dado cuenta del valor de conservar, del valor de conservar. Y primero haciendo muchos parques, ¿no? Muchos parques y demás. Zonas que a lo mejor, dice, bueno, pues una montaña poco vamos a explotar ahora mismo aquí, pero sí la podemos usar en plan turístico, hacemos un reservorio de biodiversidad, tenemos ahí. E incluso se están haciendo cosas como bancos de germoplasma, que sabéis que hay sitios que son todas las plantas del mundo, sus semillas están guardadas en frío, para cuando vayan desapareciendo tener la posibilidad de volverlas a utilizar. Es decir, la ciencia ha avanzado mucho en muchos aspectos, pero está ocurriendo un fenómeno más importante que todo eso, y es que se le está poniendo valor al medio ambiente, se le está poniendo valor a los ecosistemas. Es decir, la economía ha entrado ahí y ha dicho, los servicios que nos presta este bosque valen esto. Entonces, ¿interesa que hagas este bosque o no? Ahí se ha dado un punto de inflexión que es una cierta esperanza, ¿eh? Como digo, el cambio climático. ¿Qué ha pasado? Pues que ahora ya están diciendo cuánto nos cuesta el cambio climático que viene, porque esto va a costar mucho dinero. Entonces ya nos interesa a lo mejor que no sigamos avanzando en el cambio climático, sino frenarlo, porque los perjuicios económicos que vamos a tener ya para la economía global tampoco nos interesan. Entonces ya no es cuestión de conservar el medio ambiente, es cuestión de la propia economía. Entonces estamos ahí en un punto, digamos, de equilibrio de esas cosas que, bueno, vamos a ver hacia dónde va, como es lógico, pero que, bueno, yo lo veo muy interesante. En cuanto, volviendo un poco atrás, ¿no?, la otra idea.
Que el hombre se haya expandido por el planeta así es algo natural porque todas las especies, si tú vienes una pradera donde no hay conejos, tú echas a los conejos y los conejos se van a reproducir lógicamente y se cargan toda la hierba y hasta que te queden sin hierba y se mueran de hambre o lleguen 20.000 zorros que se van criando y se los coman, el conejo va a seguir. Y todas las especies tienen esa expansión natural. Pero bueno, en algo tenemos una capacidad de transformación del medio que tiene el conejo. El problema de nuestra especie no es nuestra inteligencia, sino nuestra capacidad de transformación del medio. No tenemos más que ver desde el espacio las grandes obras de ingeniería humana y cómo el planeta está totalmente transformado. Está todo transformado por el hombre. Si hemos hecho un cambio planetario brutal. Claro, pero bueno, es hora de que pensemos que esta es nuestra casa, que en nuestra casa no tenemos otra todavía para irnos a emigrar a ningún otro planeta ni nada por el estilo. Cuando tu casa se deteriora, tu casa tienes que arreglarla. De lo contrario, no vas a poder vivir en ella. Entonces, digamos, entre una cosa y otra tenemos que ir llegando a ese intento. Pienso. Sí. Cierto, es que tenía mucho y no me da tiempo de más. Y más sitios, hay muchos sitios, claro que sí. Tengo también fotos de como lógico. Y me ha faltado algo más importante, las costas. Las costas, que mi amigo Felipe me va a matar, porque las costas, de hecho, tenía el paquete de fotos de las costas y cuando acabo de hacer eso digo, hostia, aquí me falta mi algo, digo, hostia, las costas que no las he metido, pero ya era tarde ya para preparar más. Las costas también, sí. Aldo, yo quería que nos contaras cómo ha cambiado tu visión de la fotografía desde que empezaste a hacer fotos a ahora mismo. Es decir, que el objetivo de hace 30 años, cuando hacías una foto, posiblemente sería diferente a cuál es tu objetivo ahora mismo cuando tú haces una foto, ¿para qué la haces? Eso puede ser curioso. Bueno, muy interesante. Todos llevamos toda la vida haciendo fotos, ¿verdad? Desde el cumpleaños del niño hasta... Y de hecho, no sé si os dado cuenta, pero muchas veces el recuerdo está apoyado y basado en fotos. Muchas veces las cosas no nos acordamos y las fotos se han convertido en un soporte fundamental. Es decir, vivimos fotodependiente, digamos, bueno, fotógrafo dependiente. Es decir, la fotografía se ha convertido en un instrumento fundamental, ¿no? La mayoría de las redes sociales se basan en la fotografía, porque ¿qué sería de un Facebook o lo que sea si no fuera por las fotos que en cada momento ponemos, o de Instagram o lo que sea? Es decir, estamos apoyados en la imagen, ¿no? La imagen capta un instante de tu vida, un instante, un momento, ¿no? Todos queremos un instante para recordar. Pero cuando uno es biólogo, por ejemplo, y va al campo y dice, oh, mira la plantita fulanita, que yo no la conocía o la he visto, o descubro esto aquí, o descubro allí, va uno haciendo fotos, ¿no? O qué paisaje más bonito, claro. La experiencia te va dando y tú vas almacenando ahí millones de fotos, ¿no? La foto al principio tiene un afán simplemente documental, de recuerdo, de guardar. El artista tiene otra pretensión, ¿verdad? Los artistas, como el que hace pintura o escultura o cualquier otro arte, lo que busca es emociones, sentimientos, sensaciones. Algo que a ti te despierta, esa planta, ese paisaje o lo que sea, ¿no? Y que tú puedes expresar, pues en este caso, con una fotografía. La fotografía tiene sus propias reglas artísticas, obviamente, que son muy técnicas, no es tanto a lo mejor como en otras artes, ¿no? que prima más otras cosas. De manera que yo al principio, pues claro, hace fotografías, ¿no? Entonces, claro, nos ponemos a hacer unos libros, hacemos el otro, claro, pues yo, claro, aquí están todas las fotos mías, el otro también. Claro, ¿qué hacía yo en esas fotos? Pues un soporte documental, es decir, ver el piensa-par, ver esto, interpretar los sitios y demás. Pero claro, llega un momento en que tú las fotos empiezas a buscarle algo más. Todos buscamos algo más, todos buscamos el sentimiento, porque el sentimiento es lo que nos hace vivir y lo que nos hace estar, lo que nos hace estar vivos, no podemos ser tan fríos. De manera que hay un paso progresivo ahí muy importante. Entonces, tú coges la Wikipedia, ¿no? Yo antes he estado poniendo ahí unas fotos de plantas, animales, muchos endémicos y demás, que he sacado de por ahí todas las que tenía y demás. Si vosotros comparáis esa foto y cogéis la Wikipedia, por ejemplo, y comparáis la misma foto que hay en la Wikipedia y esa, veréis que es distinto. Veréis que tiene un componente más artístico que una mera foto documental, si la comparáis. Entonces, a medida que uno progresa, pues uno, digamos, va más en ese sentido, ¿no? De todas maneras, ha sido algo muy, muy curioso. Yo me jubilé el año pasado, la suerte que tenemos los docentes de jubilarnos pronto,
Y a partir de la exposición esta que os dije, que empecé en Antequera, entonces, claro, busqué todas las fotos más interesantes que yo tenía y montamos esa exposición. Después la otra, pues la verdad es que ahora me estoy yendo a hacer fotos, como tú bien sabes, ¿eh? Es decir, yo ahora me he ido unos días al Pirineo Navarro, a los bosques caducos, a esos halles y demás, pues a sacar fotos. Ya no hago la foto igual, evidentemente, ya mi foto la monto en un trípode para tener más profundidad de campo, con la velocidad. Mi foto, el encuadre es minucioso, ¿no? El encuadre está aquí o de allí, súper estudiado, la profundidad de campo que le doy, si utilizo un objetivo u otro, es decir, intentando captar esa maravilla que yo veo, o sea que ya hay una evolución. No es hacer una foto así sobre el paso, ¿no? Cuando uno hace fotos como el pintor, puede hacer un garabato y salir maravilloso, como hacía Picasso, ¿no? Pero Picasso también hizo Guernica, como hizo Guernica Picasso, es decir, montaña de bocetos súper estudiados, súper controlados antes de hacer su obra, ¿no? Es decir, que el fotógrafo que quiere hacer una foto con más pretensión, la foto hay que trabajarla, hay que buscar el encuadre, la luz de cada momento, el fondo cuando es algo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, he evolucionado en ese sentido. Es decir, bueno, me he ido hacia la fotografía, ¿eh? Y bueno, cuando uno saca buenas fotos, pues obviamente como todo en la vida da satisfacción, ¿no? Y hay dos partes que me han encantado de tu conferencia, exposición. Una es que has mostrado toda la riqueza de la biodiversidad de Andalucía, bueno, porque es muy grande. Y otra, el problema fundamental que muchas veces se atribuye al cambio climático, se atribuye a los políticos, se atribuye al industrial, que España, cuando no tenía industria, España tenía toda España tenía bosques, ¿sí? Y desapareció pues a la guerra, al frío, en fin, un montón de razones que no tienen que ver nada con las empresas grandes que todavía no estaban aquí. Y fundamental el final, que yo resumiría: no se puede amar ni proteger lo que no se conoce. Fíjate tú que tú has enseñado unas fotografías muy bonitas ahí, le has puesto números. Si uno ve las fotografías, qué parques más bonitos, qué cosas más bonitas, es precioso, te recrea el cuadro que ves bonito, pero has matizado lo fundamental que es conocer esto, y entonces está viendo paisaje, pero distinguiendo el paisaje, valorando el paisaje, porque lo conoce, y entonces cuando lo conoce lo puede preservar, luchar por él, y lo fundamental es para mí, ahí está. La gran industria, si el parque se hace natural y se visita, ya vendrá una industria que dirá: vamos a explotarlo poniendo como están muchas playas y muchas ciudades, que ese es el fundamental. Ahora, el problema que siempre se dice, eso va por la escuela, todo lo que vale la pena a la escuela. No solamente a la escuela, sino a la familia también. Familia, un padre que no conoce esto, ¿cómo va a enseñar a su hijo a valorar eso? Eso es lo que más me gusta. gracias. Creo entonces que llega el momento de entregarle a Manolo el rodillo antinavitatorio. Gracias, Sebastián. Bueno, como decía, tengo una página de fotografía en Facebook que podéis, digamos, sabéis que picando me gusta, se hace unos seguidor y así le aparece cada vez que subo una foto. Y luego después el blog ese que os he dicho para descargar materiales. Aquí he dejado algunos ejemplares de los libros por si queréis ojearlo, veis lo que tenéis por ahí. Y también hay de la última exposición que hice, que se pudo hacer un tríptico, como vienen varias fotos y sobraron, por si alguno se los quiere llevar de recuerdo, pues también se lo puede llevar por aquí. Y nada más, muchas gracias a todos por vuestra asistencia, por vuestra atención y hasta siempre. En la próxima conferencia, día 12 de diciembre, sobre patrimonio industrial. Estamos en el año del patrimonio industrial. Muchas gracias.
tener cierto tiempo para preparar cosas, pues Manolo hizo una exposición en la sala Siglo de Unicaja y le dije, Manolo, esa exposición tiene que venir a principio. Y bueno, no es la misma, sino que ha ampliado fotos nuevas, fotos muy recientes, maravillosas de los bosques de la selva de Irati y de otros bosques de España, y la pueden disfrutar ustedes al salir. Y también disfrutar de esta charla que nos ha preparado con todo el cariño. Así que les agradezco a ustedes su presencia, les invito a seguir participando en las demás conferencias del ciclo y agradezco por supuesto a Manolo que haya recogido este reto y lo haya hecho suyo. Así que muchísimas gracias y bienvenidos. Bueno, pues yo no tengo más que, en principio, por supuesto, agradecer a Principia la ocasión que me ha dado, pues, por un lado, para exponer algunas de mis fotografías y para iniciar el ciclo de conferencias de este año, ¿verdad? También agradeceros a todos, bueno, pues, de estar por aquí, a muchos amigos, ¿no?, que es sábado por la mañana, que igual podíamos estar posiblemente en otro sitio mejor. Intentaremos que sea suficientemente atractivo, y que no nos arrepentamos de haber venido, por lo menos. En principio, esta charla yo la quería orientar hacia la fotografía, puesto que ya que está ahí la exposición, la verdad es que yo fotografía he hecho siempre, pero uno lo hace siempre en plan un poco documental, ¿no? De hecho, tengo varias publicaciones con el soporte, digamos, documental de esas fotos. Pero hace un año, coincidiendo con mi jubilación, el Centro de Profesores de Antequera me insistió mucho en que querían una exposición mía de fotos y demás, y total, me lancé a ello. A partir de ahí, pues esta es la cuarta, es la cuarta, o sea, va uno ya lanzado. De hecho, ya este verano y hace poco me he ido a hacer fotos, expresamente, me he ido al Pirineo Navarro a hacer fotos, o sea que ya me lo he convertido en una nueva ocupación, por así decir. Claro está, lo que pasa es que esas fotos no son solamente, digamos, algo artístico, ¿verdad?, sino que hay algo más. Es lo que quiero que veamos aquí hoy. Genética, es decir, dentro de la especie, una diversidad de especies, es decir, hay pues 2 millones de especies en el planeta, por ejemplo, una diversidad de ecosistemas, y algunos autores incluso hablan de biodiversidad cultural. Ahí no vamos a entrar tampoco. Evidentemente el tema de diversidad es un tema súper amplio, es decir, muchos de aquí que somos profesores sabemos que nos tiramos muchísimos días en clase tratando el tema con los alumnos. Hay másteres enteros dedicados a la biodiversidad, por tanto aquí vamos a hacer simplemente recordar un poquito esos conceptos básicos, muy someramente, que nos ayude a entender lo que viene detrás. ¿Qué es la biodiversidad o qué representa la biodiversidad? Ante todo tenemos que saber que si ya hay muchas especies, por ejemplo, muchas las usamos para alimentarnos, ¿verdad? Otras las usamos pues como materia prima de muchísimas cosas, caucho, corcho, algodón, etc. También la usamos como fuente de medicinas, ¿verdad?, de medicamentos que en principio salieron todos de ahí, que hoy día hacen químicamente la mayoría, pero que todavía hay todo un mundo ahí por descubrir. Es decir, que tenemos ahí, digamos, un patrimonio, un pool genético, con muchas cosas, la mayoría incluso, diríamos, por descubrir todavía. Por tanto, hay ahí un patrimonio, desde ese punto de vista, muy importante, pero también toda esa biodiversidad conforma lo que son, pues, el paisaje, por ejemplo, y eso es otro patrimonio que tenemos. La biodiversidad varía mucho en zona del planeta. Todo el mundo se puede imaginar que no leemos en un desierto, ¿verdad?, que en un arco local, obviamente. La biodiversidad ha cambiado mucho a lo largo de la historia de la Tierra. Todo el mundo recuerda o sabe que durante la era secundaria, la famosa era de los dinosaurios, ¿verdad?, un meteorito cayó y las consecuencias fueron una extinción masiva de especies. Es
esos fenómenos como esos eventos, han ocurrido a lo largo de la historia de la Tierra en muchas ocasiones, mayor o menor grado de impacto. Y eso siempre ha dado como consecuencia una extinción masiva, una extinción que ha marcado un cambio de era, el inicio, el nacimiento de una nueva época, donde a partir de las especies supervivientes y adaptándose a los nuevos hábitats que surgían después, empiezan a formarse. Bueno, buenos días, bienvenidos a Principia y agradecerles a ustedes su presencia este sábado mañanero de otoño por acercarse a este museo que lo que pretende, más ni menos, es divulgar ciencia. Y hoy tenemos una buena ocasión para cerrar esta mañana, en esta jornada, la Semana de la Ciencia, la Semana Europea de la Ciencia que hemos venido celebrando desde el lunes con la inauguración de la exposición, una fantástica exposición que Manuel Benítez ha colgado en los pasillos del Museo Principia, y que a lo largo de los demás días de la semana hemos tenido actividades fundamentalmente para los más pequeños, y que hoy pues culmina con esta conferencia que cierra la semana y abre un ciclo, porque es la primera conferencia del ciclo de los sábados en Principia, Disfruta con la Ciencia. Ya saben ustedes que vamos con la 12ª edición de este ciclo. Han pasado por aquí más de 80 conferenciantes y que todas esas conferencias las pueden ustedes ver en YouTube, si ponen el canal de Principia Málaga, o directamente en nuestra página web, la página web de Principia. Pueden ver ustedes todas estas conferencias que son ya un patrimonio muy interesante para profesores y público general que esté interesado en alguno de los temas. Así que ahí hay un recurso educativo importante, y esa conferencia, la conferencia que nos imparte hoy Manuel Benítez Azuaga, formará parte también de esta colección. Manuel Benítez Azuaga, como queréis llamarle, todos sois muchos de vosotros amigos de Manolo, yo también me considero amigo de hace tiempo, nos conocemos desde hace bastantes años, que coincidimos aquí en Málaga, cuando yo llegué a Málaga en el año, hace muchos años, mejor decirlo así, y hemos hecho muchas colaboraciones, hemos participado en muchos congresos, eventos de todo tipo, y nos ha unido fundamentalmente pues nuestra pasión por la ciencia, en este caso por la biología. Y para mí Manolo ha sido una referencia clara. Yo desde el principio vi su forma de trabajar, su dedicación exhaustiva, su calidad, y ha publicado libros, ha hecho sobre todo las fotografías y sus paseos por la naturaleza. Siempre ha sido un placer escuchar sus explicaciones, sus itinerarios. Así que en esta ocasión, cuando ya con la jubilación empezamos a... Cómo a partir de esas fotos del paisaje nos abre una puerta a el conocimiento del medio ambiente. Es decir, que se convierte en un instrumento, ¿verdad? De hecho, hoy en día está ya bastante avanzado, desde hace unos 12 o 13 años, cada vez más, que los estudios de medio ambiente, la ordenación del territorio y la conservación de la naturaleza se está haciendo a través de estudios de paisajes, ¿verdad? Con lo cual, pues bueno, a eso es lo que quisiera yo incidir, de manera que vamos a hacer la charla, digamos, como en dos partes, ¿verdad? Una primera parte va a ser un poquito más técnica, tenemos que abordar lo que es el concepto de biodiversidad y la importancia que tiene. Después hablaremos del paisaje, en el sentido este que os he estado comentando antes. Y una segunda parte que ya nos dedicaremos a hacer un paseo, digamos, por muchos espacios malagueños sobre todo, el Torcal, la Sierra de las Nieves, Fuente Piedra, etcétera. Y a partir de fotos de los paisajes de estos espacios naturales, vamos a ir interpretando ese medio ambiente. De manera que ese sería el contenido, en principio. Mientras había puesto aquí otro PowerPoint con fotos diversas de muchas especies, de la enorme riqueza que tenemos en Andalucía de especies. Muchas de ellas son endémicas o con características particularmente especiales. Bien. Entonces, vamos a empezar. Vamos a bajar un poquito la luz porque... Ahí va. Para que se vea mejor. Bueno.
Empezamos, por tanto, un poquito hablando de lo que es la biodiversidad, ¿verdad? La biodiversidad, yo creo que todos sabemos bien lo que es la variedad de seres vivos. Evidentemente el planeta es lo que es gracias a la enorme variedad de seres vivos que existen, a la interrelación entre todos ellos. El resultado de lo que es el planeta es consecuencia de los seres vivos. Porque muchas veces se ha dicho que el planeta da las condiciones y son los seres vivos, y los seres vivos también modifican el planeta. Y la biodiversidad es algo muy importante, como vamos a tener ocasión de ver. La biodiversidad, digamos, se establece prácticamente a todos los niveles de organización biológica. Es decir, podemos hablar de biodiversidad a nivel de biomoléculas, de células, a todos los niveles. Pero básicamente se refiere siempre a una diversidad de especies nuevas. Como veremos, en la actualidad estamos asistiendo a un fenómeno parecido a ese, aunque no es tan puntual, pero vamos a tener ocasión un poquito de comentarlo también. Pero la biodiversidad, lo más importante que representa es un equilibrio del sistema. Todo está relacionado con todo, de manera que todas las especies tienen relación entre sí y con el medio físico. Entonces, ¿qué pasa si en una red quitamos un nudo? Evidentemente se desestabiliza, ¿no? De ahí la gran importancia, es decir, todas las especies colaboran al equilibrio global que tenemos en el planeta. De forma que si alteramos el equilibrio estamos perdiendo biodiversidad, si perdemos biodiversidad estamos alterando ese equilibrio. ¿Por qué está afectada la biodiversidad o la pérdida de biodiversidad? Antaño se ha hablado de extinción de especies, básicamente, ¿no? Se pierden especies. Las especies se pierden fundamentalmente porque se pierde su hábitat. Imagina que tenemos una zona muy bonita, natural, y de pronto pues la transformamos, un bosque que transformamos en un campo de cultivo o transformamos en una urbanización. ¿Qué ocurre? Que estamos evidentemente quitando ahí lo que hay. Pues, lógicamente las especies que ahí viven van a desaparecer. Si hay algunas que son endémicas de ahí, desaparecerían con ellos. Este es un fenómeno muy habitual. Toda la civilización humana está llevando eso como consecuencia. Eso lo vemos aquí muy bien. Esto es una foto nocturna del planeta, donde se ha hecho a partir de muchas fotos, evitando que no estuviera nublado. Y ahí se puede ver un poco cómo la especie humana tiene colonizado el planeta. Evidentemente zonas polares no, desiertos no, y hay zonas supermasificadas, ¿no? La luz nocturna permite apreciar el desarrollo. Esa es la foto de hace unos años ya. Habría que pensar cómo era hace un siglo o cómo será dentro de un siglo, hasta dónde llegarán las luces. Claro está. Si restamos espacio, quitamos espacio, estamos quitando vida, otros ecosistemas, está claro. ¿Qué pasa entonces con el equilibrio del planeta? Esa es una cuestión. Bueno, ya en el año 92 en Río se habló de desarrollo sostenible, sustentable, se hizo un convenio sobre biodiversidad.